Yo me enteré de la historia de el padre de André Lacks a través suyo, a través de su página de internet. Y a André Lacks lo conocí a través de la filosofía. Cuando yo estudiaba mi doctorado sobre filosofía antigua, es decir, filosofía griega, en Berlín, me invitaron a un congreso que organizó André Lacks en París. Y así fue como lo conocí. Yo ya había leído sus libros filosóficos y filológicos, puesto que el profesor André Lacks es uno de los historiadores de la filosofía antigua y filólogos más importantes de su generación. A principios de este año me enteré a través de un amigo común que el padre de André Lacks había estado en Auschwitz-Birkenau. No solamente eso, sino que había tenido un papel particularmente importante entre la vida de los prisioneros. La familia el padre es Shimon Lacks, nació en Varsovia en 1901, de origen judío, era músico y había estudiado también composición, de manera que no solamente sabía tocar instrumentos, sabía también componer, leer música, transcribir música, hacer arreglos. Se fue a vivir a París, donde continuó su carrera musical, y durante la República de Vichy lo tomaron prisionero y fue deportado a Auschwitz-Birkenau. Por azares del destino, la música le salvó la vida. Shimon Lacks era políglota, hablaba además de polaco y ruso y francés, alemán, inglés, yiddish, etc. Y sabía jugar bridge. Entonces, un día que faltaba alguien para completar la ronda de bridge, lo invitaron los oficiales nazis a jugar con ellos. Así los conoció. Él llevaba 2 o 3 semanas en Auschwitz apenas. Y uno de los nazis era también el encargado de la orquesta de prisioneros, puesto que todos los campos de concentración que se pavoneaban de ser realmente buenos y profesionales, por irónico que suene esto, tenían una orquesta conformada con prisioneros, encargada la orquesta de interpretar música durante las fiestas, cumpleaños y también y principalmente durante la marcha hacia los trabajos forzados por las mañanas y de regreso al interior del campo por las noches. Él entró a la orquesta de prisioneros primero como violinista, que era el instrumento que sabía tocar mejor, y después terminó siendo el director de la orquesta de prisioneros, porque a diferencia de los otros integrantes de la orquesta, que eran normalmente músicos aficionados que llegaban a Auschwitz con una armónica, una guitarra, un violín, él era un músico profesional que sabía componer, escribir música, hacer arreglos, y en el año 46 escribió junto con un amigo que también había estado prisionero. En el año 46, poco después de salir del campo de concentración, ya no estaba en Auschwitz, ya lo habían trasladado a otro, escribió un libro que a mí me parece bastante bueno. Lo escribió después, al año de haber salido, al año de haber sido liberado. Ese libro lo escribió en francés y se llama Melodías de Auschwitz. Pasaron 30 años, el amigo coautor del libro muere en el transcurso de estas décadas, pero él ha tenido suficiente tiempo para reflexionar, para reencontrarse con antiguos compañeros del campo de concentración, y en los años 70, 76 me parece, escribe otra versión de ese libro. Entonces, es un libro mucho más maduro que el primero, es un libro prácticamente con reflexiones, aunque son sus memorias del campo de concentración, tiene reflexiones filosóficas, humanas, históricas,
etcétera, políticas, estéticas, porque al final de cuentas es un libro sobre la música en Auschwitz. Y yo tengo ahora en mente algunos proyectos que quiero presentarles. En primer lugar, traducir el libro de Shimon Lax al español. Existe una traducción del libro de los años 70 que se hizo hace unos años en España, pero el hijo André Lax no está del todo satisfecho con la traducción. Entonces queremos hacer una traducción mucho más cuidada, pulcra, que incluya también la traducción del libro de los años 40. Y por otro lado, quiero organizar el primer concierto de música de Shimon Lax en México. Pero la música que él escribe es una música muy profunda, que llega, pero no es, a mí no me parece del todo triste o patética. Es una música muy, le gustan los metales, por ejemplo. Pero bueno, yo no quiero meterme en términos musicales porque me pongo en aprietos, me echo la soga al cuello. Y yo creo que muchos de los músicos pudieron salvar la vida gracias a su arte, gracias a su... Había dos tipos de música en Auschwitz. Por un lado estaba la música de la orquesta. Los prisioneros que estaban en la orquesta eran como la élite del campo de concentración. No iban a las minas, tenían 3 comidas al día, podían interactuar hasta cierto punto con los nazis, al menos los veían. Tenían una barraca especial, tenían ciertas condiciones favorables. Eso no significa que estuvieran bien. Se morían. Cada semana la orquesta perdía por lo menos a uno de sus integrantes por muerte. Entonces había una continua... circulaban continuamente nuevos músicos porque se estaban muriendo todo el tiempo. A él lo cuidaron particularmente, o él supo cuidarse particularmente, en parte gracias a esta serie de coincidencias y casualidades que él cuenta, pero él estuvo a punto de morir varias veces y cuenta las anécdotas en el libro, y después en la segunda versión del libro, en el libro de los años 70, les agradece expresamente a las personas que le salvaron la vida, y algunos de los cuales se reencontró durante los años posteriores a la guerra, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado estaba la música propia de todos, de la inmensa mayoría de los prisioneros, que es la música que todos nosotros, el público en general, conocemos. Eran sobre todo canciones, puesto que no tenían instrumentos, lo único que podían componer eran canciones y cantaban. Hay mucha bibliografía al respecto, hay libros, publicaciones donde se explica y se describe el tipo de música que tenían los prisioneros en Auschwitz, pero muy poco o no se conoce prácticamente la otra historia, la de la orquesta. Y eran mundos completamente separados. André Lax cuenta que su padre no tenía ninguna idea acerca de las miles de canciones que fueron compuestas en Auschwitz. De eso se enteró al terminar la guerra. Pero cuando él estaba preso, no sabía nada. Eran mundos completamente diferentes, separados. Así lo querían los nazis. Hay un libro muy interesante de Gilbert, publicado en el año 2005. No recuerdo si es en Oxford, pero es una publicación anglosajona. ¿Es Morris? Gilbert. Pero... No, es una mujer. No, tendría que buscar la referencia exacta, pero es Gilbert y se encuentra muy fácilmente en Google. Si uno pone Gilbert Music Auschwitz, aparece en Google Books, por ejemplo, aparece de inmediato, y es la publicación más importante sobre el tema. Ahora, ¿por qué me interesé yo? Yo estudié en Berlín, viví muchos años en Berlín, viví casi 8 años en Berlín, y es un tema que tengo muy a flor de piel.
ningún miembro de mi familia tuvo y nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. Soy completamente mexicano, pero creo que tantos años en Berlín me sensibilizaron mucho. Y como publiqué hace unos 2 años en la revista Letras Libres, después de haber pasado tantos años en Berlín, volví a México y me encontré con algo alarmante: la cantidad de simpatía que encuentro entre los mexicanos por aspectos culturales, o no sé exactamente, o estéticos del nazismo. Si uno va a La Lagunilla o a mercados de antigüedades o de pulgas, más que de antigüedades, de pulgas, vas a encontrar siempre memorabilia nazi. Yo vivo en el centro de Coyoacán y hay una ferretería a media cuadra de la plaza principal que vende pines y botones y suásticas, etc. Todo nazi. Entonces me propuse concientizar más a los mexicanos. Soy profesor de la Universidad Iberoamericana y ahí he hablado sobre el tema. Organicé un encuentro con André Lax y otros invitados. Por ejemplo, Aníbal Santiago, que es un periodista conocido en México, que contaron las historias de sus familias. Por ejemplo, la familia de Aníbal fue completamente de origen polaco, viven en Biala Podlaska, un pueblo o ciudad pequeña cercano a la frontera con Bielorrusia. Fueron absolutamente exterminados, algunos por los nazis y dos tías suyas en particular, con la llegada del Ejército Rojo. Y su abuelo escapó antes, cuando la situación, en los años 20, cuando la situación de los pogromos era ya muy complicada, emigró, y gracias a eso existe esta rama de la familia en Latinoamérica, pero todos los demás quedaron completamente destruidos. Aníbal se ha propuesto recuperar o reconstruir la historia familiar. Fue hace 1 año y pico a Biala Podlaska y se encontró no solamente con que no hay ninguna referencia al respecto, sino que los nazis incluso arrasaron con el cementerio judío. Quitaron absolutamente todas las lápidas, desmantelaron y no hay ningún rastro. Entonces es imposible para él reconstruirla, o por lo menos ahora, en este momento de su investigación, ha sido muy difícil reconstruir la historia familiar.